Vemos la segunda parte del ejercicio 560. En la primera parte habíamos resuelto las partes A y B, o sea, nos daban una función G con un dominio y un codominio, un conjunto A, con G de X igual coseno de X. Había que redefinir o definir A mayor posible para que G sea biyectiva y entonces hallar la función inversa de G. Eso nos llevó a definir G como el intervalo cerrado 0pi y como codominio el intervalo cerrado menos 1, 1. Y la función inversa de g de x igual coseno de x se sabe que es arco coseno. Y nos quedaba definido entonces como i igual arco coseno de x con un dominio menos 1, 1 cerrado y un codominio 0 pi cerrado también, y con el gráfico como está en color naranja para la función g-1 y para la función g coseno con ese dominio en color verde. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte, porque nos dan una función f definida en menos infinito pi cerrado en R como una función definida por partes en la cual aparece la función g de x coseno de x para x mayor o igual que 0 y una función cuadrática x al cuadrado más 1 si x es menor que 0. Entonces piden graficar la función f, analizar si existe la función inversa y de nuevo, en caso de que f no sea biyectiva, hay que restringir, modificar, ya sea el dominio o codominio, para que lo sea. Una vez hecho esto, piden hallar y graficar la función inversa. Entonces, ya para x mayor o igual que 0, como f de x es igual a g de x, ya tenemos el gráfico de la primer parte del ejercicio. Nos queda ahora para los x negativos graficar esa función cuadrática que es una parábola con concavidad positiva. Así que se construye una tabla de valores. Vamos a verlo por aquí. Se construye una tabla de valores para los x negativos. La tendencia de x tendiendo a menos infinito y de x tendiendo a 0, ya que es para los x menores que 0, y sus correspondientes ordenadas. Para menos infinito, x tendiendo a menos infinito, por ser x al cuadrado, la función tiende a más infinito. Para menos 1 tiende al valor 2 y para 0 tiende al valor 1. Y como dije, para los x positivos ya tenemos graficado la función coseno, o sea que es nada más que copiarla. Con esos valores podemos graficar la función f como se muestra. Vemos la rama de la parábola x al cuadrado más 1 para los x negativos. Entonces pasamos a estudiar a ver si la función es inyectiva y sobreyectiva, justificándolo en forma gráfica. La función es inyectiva porque gráficamente podíamos trazar rectas paralelas al eje X imaginarias y todas ellas, cualquiera sea, cortaban el gráfico apenas en un punto. Por lo tanto, gráficamente podemos decir que la función es inyectiva. Ahora bien, cuando vamos
a estudiar si la función es o no sobreyectiva, tenemos que tener en cuenta cómo está definida f en el enunciado del ejercicio. Y está definida con un dominio menos infinito pi cerrado en R. Cuando vemos el gráfico de la función f, podemos, partiendo de cualquier preimagen, llegar a obtener su imagen correspondiente como está marcada con las flechas en rojo aquí. Eligiendo infinitas preimágenes, llegamos a que el recorrido de la función es lo que está marcado en rojo, o sea que sería desde menos 1 cerrado hasta más infinito. Y el codominio de la función estaba definido como el conjunto de los reales, o sea, todo el eje OI, lo que está en azul en el gráfico. Por lo tanto, recorrido y codominio de la función f así definida no coinciden, entonces hay que modificar el codominio para que recorrido y codominio sean iguales. Por lo que tenemos que tomar como codominio el intervalo cerrado menos 1 más infinito, para que eso ocurra. En ese caso, entonces, cuando redefinimos f como está aquí, la función es biyectiva y se puede hallar f-1, o sea, la función inversa. Así que tenemos que partir ahora de la función f definida como está aquí. Para aclarar un poco más las cosas, vamos a partir el dominio y el codominio en dos para que quede más claro, o sea, es lo mismo pero lo escribimos diferente. ¿Por qué se hace esto? Porque ya sabemos que el dominio de la función f se transforma en el codominio de la función inversa de f-1 y el codominio de la función f se transforma en el dominio de la función f-1 y se observa que ahora el punto en el cual la función f-1 se va a definir como función partida, ya que f, al ser una función partida, determina f-1 como función definida por partes también, es el punto 1. Así que definimos no, sino que escribimos el dominio de la función f como esto que está aquí y el codominio como esto que está aquí, simplemente para visualizar eso. Siendo la función f definida como una función cuadrática para los x menores que 0, tenemos que hallar la función inversa correspondiente. Para los x menores que 0, entonces se escribe f de x como x al cuadrado más 1 y para poder despejar la x en función de y, la escribimos así.
Despejando x, pasando por este paso intermedio, llegamos a que x es más menos raíz de i menos 1. Y debemos elegir el signo correcto, ya que los dos signos, el más menos, no van. Para eso, para decidir qué signo elegimos, tomamos un x conveniente del dominio de f, ya que estamos trabajando para los x menores que 0, elegimos por ejemplo x igual menos 1. Sustituyendo en la función f ese valor, llegamos a que i toma el valor 2. Por lo tanto, cuando estemos considerando la función inversa, para i igual 2, x nos tiene que dar el valor menos 1. Sustituyendo en la función inversa hallada esos valores, llegamos a que menos 1 sería igual a más menos raíz de 1. Para que sea igual, se debe tomar el signo menos. Por lo tanto, nos queda que x es igual a menos raíz cuadrada de i menos 1. Ahora, a efectos de poder graficar la función f y la función f-1 en un mismo sistema de ejes, hacemos un cambio de notación y donde dice x escribimos y donde dice y escribimos x, nada más que eso. Es un cambio de notación para poder graficar. Por lo que nos queda la función inversa para este tramo como i igual a menos raíz cuadrada de x menos 1 con x mayor que 1 para que tenga sentido la raíz. Por lo tanto, x pertenece al intervalo 1 más infinito. O sea que de la función inversa estamos hallando el valor de f-1 para ese rango, abierto en 1 más infinito. Para los x mayores o iguales que 0, ya lo habíamos estudiado en la parte A y se había hallado la función inversa que era i igual arcocoseno de x para el intervalo menos 1, 1. Por lo que, resumiendo, partiendo de la función f, se llega a la función f menos 1, la función inversa. Aquí aparece la función arcocoseno de x para el intervalo x comprendido entre menos 1 y 1. Construyendo una tabla de valores y apoyándonos también en la parte A, podemos, tomando los valores convenientes para los x mayores que 1, hallar los correspondientes valores de la función inversa. Y estos valores ya los teníamos de la parte A. Ya se había graficado la función arcocoseno. Combinando todos esos datos, todas esas parejas, se puede llegar a un esbozo gráfico y a un gráfico como está aquí. Esa sería f menos 1. Y al graficar en forma conjunta f y f menos 1, se obtiene esto. El gráfico f, que ya lo habíamos hecho con el gráfico correspondiente de f menos 1. Al trazar
la recta y igual x a 45 grados, se vuelve a observar la simetría con respecto a esa recta y podemos destacar, por ejemplo, que el punto de corte de la función f con la recta igual x también representa un punto de corte de la función inversa con esa recta igual x, y que el punto 0,1 para la función f determina el punto 1,0 para la función inversa. Y que el punto para la función inversa 0 pi sobre 2 corresponde a la función f al punto pi sobre 2, 0. Que son puntos a destacar. Con esto queda terminada la segunda parte de este ejercicio 560.